Issei es un Viltrumita. Capítulo 3. Un nombre dicho en voz baja. Gyudou-kun, deberías llamarme por mi nombre. Akeno y Mejima sonreía, pero esta vez había una ligera insistencia en su voz. Se mantenía demasiado cerca de Issei Gyudou. Y él claramente no sabía dónde poner la mirada. Eso. Issei desvió la vista. No era miedo. Era incomodidad. Demasiada cercanía. Demasiada atención. No le doy mucha importancia a eso. Respondió, intentando sonar normal. Pero no funcionó del todo. Akeno ladeó la cabeza. Qué cruel. Antes de que pudiera insistir. Rías. Una voz firme cortó el aire. Sona Citri había llegado. A su lado, Tsubaki Shinra. La presencia del ambiente cambió de inmediato. Más orden. Más presión. Más autoridad. Rías se enderezó ligeramente. Akeno soltó el brazo de Issei con calma. Pero no sin una pequeña sonrisa. Ahora, llegó la presidenta del consejo. Issei parpadeó. Y entonces, giró la cabeza. El aire se volvió más ligero para él. Por un segundo. Sus labios se movieron antes de pensarlo. Sona-san. Muy bajo. Casi un susurro. Pero claro. Suficiente. Sona lo escuchó. Y se detuvo apenas un instante. Sus ojos se fijaron en él. Directos. Analíticos. Pero no fríos. Gyudou-kun. Su voz fue estable. Neutral. Pero diferente a los demás. Issei recuperó su postura rápidamente. Gremory-san. Volvió a Rías. Como si corrigiera su propia distracción. El contraste era claro. Con Akeno. Distancia incómoda. Con Rías. Formalidad. Pero con Sona. Algo distinto. Un reconocimiento. Breve. Pero real. Akeno entrecerró los ojos ligeramente. Notó el cambio. Tsubaki también. Rías observó en silencio. Y Sona lo evaluó sin decir nada más. Porque ese pequeño detalle, ese susurro, era suficiente información. Más de la que él creía haber dado. Y en Kuo. Los detalles nunca eran insignificantes. Para Rías Gremory. Había algo extraño. Muy extraño. Era la primera vez que un chico no reaccionaba como esperaba. No había admiración exagerada. No había nervios descontrolados. No había obsesión. Al contrario, vio claramente cómo Issei Gyudou desviaba su atención. No hacia ella. Sino hacia Sona Citri. Y eso no pasó desapercibido. Sona también lo notó. Ese pequeño detalle. Ese susurro. Ese cambio en su actitud. Silencio. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, Issei habló. Visiblemente, abrumado. Yo me voy. Una pausa. Tengo cosas que hacer. Respiró. Disculpen, Mejima-san, Gremory-san, y. Citri-san. Ligero. Pero claro. Se despidió. Formal. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta. Y se fue. Rápido. Más rápido de lo normal. Porque quedarse era peor. Silencio. Las tres lo observaron alejarse. Cada una con una idea distinta. Akeno sonrió levemente. Ara huyó. Rías entrecerró los ojos. No, evitó la situación. Corrección precisa. Mientras tanto, Sona dio un paso al frente. Escuché alboroto. Su voz fue directa. Motoama y Matsuda estaban involucrados. Miró a ambas. ¿Qué ocurrió? Akeno no tardó en responder. Digamos que Gyudou-kun decidió ponerlos en su lugar. Rías continuó. Los obligó a disculparse. Una pausa. Sin dudar. Sona guardó silencio. Procesando. Entiendo. Sus gafas brillaron levemente. Entonces no fue un simple escándalo. Akeno negó con suavidad. No. Sonrió. Fue interesante. Rías cruzó los brazos. Demasiado. Silencio. Pero en ese momento, las tres coincidían en algo. Ese chico no encajaba. No en lo normal. No en lo esperado.
Y justo por eso, llamaba más la atención de lo que debería. El silbato ya había sonado. Y Issei Oudou llegó tarde. No hubo excusas. No hubo discusión. 10 vueltas. La orden del profesor fue clara. Y él solo obedeció. Ahora, corría. 1 vuelta. 2. 5. El resto de los estudiantes ya mostraban cansancio. Respiración agitada. Ritmo irregular. Pero Issei, no. Su paso era constante. Ligero. Controlado. Como si su cuerpo no entendiera el concepto de fatiga. Y no era lo único. Su respiración seguía tranquila. Casi perfecta. A lo lejos, 2 miradas lo seguían. Akeno y Mejima Rías Gremory. Ambas caminaban rumbo al edificio del club de ocultismo. Pero se detuvieron. No es normal. Rías lo dijo sin rodeos. Akeno inclinó ligeramente la cabeza. Observando. No solo eso. Una pausa. Mira su expresión. Issei seguía corriendo. Pero su mirada no estaba ahí. Estaba perdida. Distraída. Lejos. Está pensando en otra cosa, añadió Akeno con una leve sonrisa. Rías entrecerró los ojos. Y aún así, su cuerpo sigue funcionando perfecto, completó Akeno. Silencio. Eso no era entrenamiento normal. No era disciplina común. Era otra cosa. Entonces, Gyudou. La voz del profesor lo sacó de su trance. Ya llevas más de 10 vueltas. Silencio. Issei parpadeó. Como si regresara. Bajó ligeramente la velocidad. Mirando alrededor. Confundido. Se detuvo finalmente. Sin una sola señal de agotamiento. Ni sudor excesivo. Ni respiración pesada. Nada. Solo calma. El profesor frunció el ceño. Te dije 10 vueltas, no 20. Issei miró al frente. Lo siento. Respuesta simple. Pero sincera. Aunque en realidad, ni siquiera había contado. Porque su mente seguía en otro lugar. En una voz. En una mirada. En un nombre. Sona. Lo pensó. Sin decirlo. Mientras a lo lejos, 2 chicas confirmaban algo. Ese chico, no solo era fuerte. Era diferente en todo sentido. Y eso, lo hacía imposible de ignorar. Rumbo al edificio del club. Rías Gremory y Akeno y Mejima no se movieron. No todavía. Porque lo que veían no era normal. Issei Oudou seguía en la clase de deportes. Y cada ejercicio, confirmaba algo. Carrera. Sin agotamiento. Saltos. Demasiado amplios. Irregulares. No humanos. Eso no es entrenamiento, dijo Rías en voz baja. Akeno sonrió apenas. No, eso es talento natural. Pero incluso ella sabía, no era solo eso. Lagartijas. 1, 10, 30. Sin esfuerzo. Sin temblor. Sin pausa. El resto de los estudiantes ya estaban en el suelo. Respirando con dificultad. Pero Issei, seguía igual. Como si apenas hubiera comenzado. Luego, pesas. La barra fue cargada. Un peso considerable. El profesor observaba. Esperando. Pero Issei la levantó. Sin problema. Como si no fuera nada. Silencio. Los murmullos comenzaron. ¿Qué? Eso no es normal. El profesor frunció el ceño. Y luego, habló. Gyudou. Una pausa. ¿No has pensado en unirte al equipo de atletismo de Kyo? Silencio. Issei bajó la barra. Tranquilo. Sin orgullo. Sin interés visible. No. Respuesta directa. Simple. El profesor se sorprendió. Con ese rendimiento podrías destacar. Pero Issei negó levemente. No me interesa. Silencio. No había arrogancia. Solo decisión. A lo lejos, Rías cruzó los brazos. Rechazó sin dudar. Akeno asintió. Y ni siquiera lo pensó. Una pausa. No busca reconocimiento. Rías entrecerró los ojos. Ni atención. Ambas guardaron silencio. Porque lo que veían, no era solo fuerza. Era control.
ocultamiento. Y algo más. Algo que no encajaba con un simple estudiante. Akeno sonrió levemente. Ahora, cada vez se vuelve más interesante. Rías no respondió. Pero su mirada seguía fija. Porque ahora estaba segura. Ese chico no pertenecía a lo normal. Y tarde o temprano, eso tendría que salir a la luz. El silbato marcó una pausa. Descansen unos minutos. El profesor se alejó, buscando una soga para el siguiente ejercicio. El ambiente se relajó. Risas. Conversaciones. Y en contraste, Issei Oudou se apartó. Buscando sombra. Un árbol. Se recostó. Mirando el cielo. En silencio. Su respiración era estable. Como si nada hubiera pasado. Como si su cuerpo no necesitara descanso. Pero su mente no estaba ahí. Cerca, 3 compañeros jugaban. Una cubeta de agua. Empujones. Risas. Oye, cuidado. No la tires. Demasiado tarde. La cubeta se inclinó. Y el agua cayó directo sobre él. Silencio. Issei se quedó inmóvil un segundo. Empapado. Su camisa pegada al cuerpo. Marcando ligeramente su musculatura. No exagerada. Pero claramente definida. Se levantó lentamente. Sin enojo. Sin reacción brusca. Solo, sorpresa leve. Los chicos se quedaron congelados. Lo sentimos. Pero antes de que pudiera responder, ara. Una voz familiar. Issei giró. Y ahí, desde la ventana del edificio del club, Akeno y Mejima. Y Rías Gremory. Observaban. Claramente. Sin ocultarse. Akeno sonreía. Divertida. Rías mantenía una expresión más contenida. Pero atenta. El tiempo se detuvo un instante. Y entonces, Issei reaccionó. Su rostro se enrojeció. No por enojo. No por la caída. Sino por algo mucho peor. Vergüenza. Desvió la mirada. Instintivamente. Como si eso pudiera borrar la escena. Pero no. Ellas lo habían visto. Todo. Akeno inclinó ligeramente la cabeza. Vaya, Gyudou-kun. Su tono era suave. Pero claramente divertido. No sabía que escondías eso. Issei no respondió. No podía. Porque por primera vez, no estaba enfrentando algo físico. Sino algo mucho más incómodo. Y a lo lejos, Rías lo observaba. Con una nueva pieza en mente. Ese chico, no solo era fuerte. También era sorprendentemente fácil de hacer sonrojar. Y eso, abría muchas puertas. Y Mejima-san, no diga cosas tan vergonzosas, por favor. La voz de Issei Oudou salió más baja de lo habitual. Aún con el rostro ligeramente rojo, evitando mirar atrás. ¿Qué pensará Gremory-san? Aceleró el paso. Directo hacia los casilleros del gimnasio. Como si huir fuera la mejor opción. Y en ese momento, no lo era. Pero era lo único que podía hacer. Porque esa situación no sabía cómo manejarla. Desde la ventana, Akeno y Mejima sonrió. Satisfecha. Ara, qué reacción tan linda. Claramente disfrutando. Porque provocar a Issei resultaba demasiado fácil. Y demasiado entretenido. A su lado, Rías Gremory finalmente habló. Te estás divirtiendo demasiado. Su tono era calmado. Pero directo. Akeno no lo negó. Un poco se recargó ligeramente. No es como los demás. Una pausa. Y eso lo hace interesante. Rías desvió la mirada hacia el patio. Donde Issei ya no estaba. No solo eso. Silencio. No reacciona a nosotras como debería. Akeno ladeó la cabeza. ¿Eso te molesta? Rías no respondió de inmediato. Me intriga. Respuesta honesta. Porque lo que había visto, no encajaba. No en su experiencia. No en lo normal. Un chico que no buscaba acercarse. Que no se dejaba llevar. Que mantenía distancia. Pero aún así reaccionaba. Y más aún, que dirigía su atención a alguien más.
Akeno sonrió de lado. Especialmente a Sona. Silencio. Rías entrecerró los ojos. Sí. Ese detalle, no lo había ignorado. Eso cambia las cosas. Akeno soltó una pequeña risa. Entonces esto será más divertido de lo que pensaba. El viento movió ligeramente las cortinas. Y ambas se quedaron en silencio. Observando. Porque sin darse cuenta, ese chico ya había alterado el equilibrio. Y lo que vendría, no sería simple curiosidad. Sería interés real. El sol comenzaba a descender. La Academia Kuo se teñía de tonos cálidos. Y frente a la salida, Akeno y Mejima. Y Rías Gremory. Esperaban. Pacientes. Pero no por mucho tiempo. Un estudiante salió. Uniforme desordenado. Paso apurado. Hola. Akeno lo detuvo con suavidad. Disculpa, ¿sabes si Ryūdō-kun tardará? El chico se congeló. A Akeno-senpai. Su rostro se puso rojo. No solo por una, sino por ambas. Ryūdō salió antes. Tragó saliva. Dijo que se sentía mal. Silencio. Akeno entrecerró los ojos ligeramente. Se sentía mal. Pero antes de que pudiera analizar más, ya se fue. La voz de Rías fue clara. Molesta. Y no hablamos con él. Su ceño se frunció apenas. No era enojo explosivo. Era algo más contenido. Más frustrante. Vamos, Akeno. Se giró. Decidida. Tal vez no está muy lejos. Akeno sonrió levemente. Ara, ¿te preocupa? Rías no respondió. Pero no se detuvo. Eso era suficiente respuesta. Ambas comenzaron a caminar. Rápido. Sin perder tiempo. Porque algo no encajaba. Se sentía mal. No coincidía. No con lo que habían visto. No con su resistencia. No con su control. Y eso, hacía la situación aún más sospechosa. Akeno miró al frente. Su sonrisa no desapareció. Pero ahora, había algo más. Curiosidad. Si está mintiendo. Murmuró suavemente. Quiero saber por qué. Rías no habló. Pero su mirada lo decía todo. Ese chico, no se les iba a escapar tan fácil. Y esta vez, ellas irían tras él. Lejos del ruido. Lejos de la escuela. Lejos de lo normal, Ryūdō surcaba los cielos. Con su traje. Con su velocidad. Con su libertad. El viento golpeaba su rostro. Pero no lograba despejar su mente. Las imágenes seguían ahí. La sonrisa de Akeno y Mejima. La mirada de Rías Gremory. Y sobre todo, la voz de Sona Citri. Frunció levemente el ceño. Molesto. No por ellas. Sino por sí mismo. ¿Desde cuándo soy tan popular con las chicas? Su voz fue baja. Perdida en el viento. En Tokio ninguna me hacía caso. Una pausa. ¡Qué fastidio! Intentó restarle importancia. Pero no lo lograba. Porque no entendía. Ese cambio. Esa atención. Esa sensación. Y entonces. Eso te molesta, hijo. La voz apareció a su lado. Firme. Conocida. Y se giró ligeramente. Y ahí estaba, Omni-Man. Volando junto a él. Imponente. Tranquilo. Como si siempre hubiera estado ahí. Issei desvió la mirada un segundo. No es eso. Respondió. Pero no sonó convincente. Nolan lo observó de reojo. Suena como si lo fuera. Silencio. Ambos continuaron volando. A la misma velocidad. A la misma altura. Solo es raro. Admitió Issei finalmente. No estoy acostumbrado. Nolan asintió levemente. Eso es normal. Una pausa. La atención cambia cuando destacas. Sus ojos se dirigieron al frente. Y tú destacas. Silencio. Issei no respondió. Porque sabía que no se refería solo a la escuela. Pero no dejes que eso te distraiga. La voz de Nolan se volvió más seria. Las distracciones, te debilitan. Palabras simples. Pero cargadas. Issei frunció ligeramente el ceño. No es una distracción. Respuesta rápida.
Defensiva. Nolan lo notó. Aún no. Silencio. El viento volvió a dominar el espacio. Pero esta vez, el ambiente era distinto. Más pesado. Porque entre esas palabras, había algo más. Algo que Issei aún no comprendía del todo. Y algo que Nolan no estaba dispuesto a explicar todavía. Ambos siguieron volando. Pero ya no era solo entrenamiento. Era una conversación. Una advertencia. Y el inicio de algo, que cambiaría todo. El viento seguía rugiendo a su alrededor. Pero esta vez, no era incómodo. Era familiar. Es agradable verte, papá. La voz de Issei Oudou fue más relajada. Más natural. ¿Vas a una misión? Omni-Man giró ligeramente el rostro. Miró a su hijo. Un segundo. Así es. Respuesta simple. Directa. Me llamaron de los Estados Unidos. Una pausa. Sus ojos se dirigieron al horizonte. Un equipo. Los Guardianes del Globo. El nombre quedó suspendido en el aire. Issei lo escuchó con atención. Sin interrumpir. Iba en camino hacia allá. Continuó Nolan. Cuando te vi. Silencio. Padre e hijo volaban juntos. Pero no en la misma dirección. Y eso. Se sentía. ¿Son fuertes? Preguntó Issei. Interesado. Nolan asintió levemente. Lo suficiente. Respuesta ambigua. Como siempre. Issei desvió la mirada al frente. Algún día quiero ir contigo. Lo dijo sin pensarlo demasiado. Pero no era una broma. Era real. Nolan lo escuchó. Y esta vez, no respondió de inmediato. Porque esa petición tenía peso. Aún no. Finalmente habló. Su tono más firme. Te falta experiencia. Silencio. Issei no discutió. Pero tampoco parecía satisfecho. Entrena. Añadió Nolan. Mejora. Una pausa. Y tal vez, algún día. No era una promesa. Pero tampoco un rechazo total. Era, un límite. Issei asintió levemente. Entiendo. Aunque en el fondo, quería más. Mucho más. El viento cambió. Las corrientes se separaban. Dos direcciones. Dos destinos. Nolan desaceleró. Debo irme. Issei lo miró. Sí. Silencio. Un último segundo. Cuídate. Tú también. Y entonces, Omni-Man desapareció. A una velocidad brutal. Rumbo a otro continente. Rumbo a algo más grande. Issei se quedó suspendido en el cielo, mirando el vacío que dejó. Y por primera vez, no pensaba en chicas. Ni en la escuela. Sino en algo más. En lo que significaba, ser como él. Y si realmente, quería serlo. El cielo quedó en silencio. El rastro de Omni-Man ya no estaba. Y Issei Oudou seguía mirando esa dirección. Pensativo. Pero entonces, auxilio. Un grito. Cortó la noche. Sin dudar, Issei descendió. Rápido. Directo. El aire se abrió a su paso. Y en segundos, tocó suelo. Un callejón. Oscuro. Tenso. Ahí estaba. Una chica. Cabello negro. Mirada asustada. Pluma a mano. Frente a ella, un sujeto. Intimidante. Exigiendo. Dame todo lo que tienes. Silencio. Pero no por mucho. Aléjate de ella. La voz de Issei fue firme. Fría. El hombre giró. ¿Y tú quién? No terminó. Porque ya lo había visto. La máscara. El traje. La postura. Vete. Issei dio un paso al frente. No necesitaba más. El mensaje era claro. El asaltante dudó. Pero solo un segundo. Porque el instinto habló primero. Y corrió. Sin mirar atrás. Silencio. La tensión se disipó. La chica respiraba agitada. Aún en shock. Issei bajó la guardia. Un poco. ¿Estás bien? Su tono cambió. Más suave. Más humano. Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Ese sí. Aún temblorosa. Gracias. Silencio. El viento pasó entre ellos.
Pero esta vez, no era solo un rescate. Porque algo en esa escena no era tan simple como parecía. Y sin saberlo, Issei acababa de cruzar otro punto clave en su historia. El callejón volvió al silencio. Issei Oudou se agachó. La bolsa había caído al suelo. Un gesto simple, humano. La tomó con cuidado, dispuesto a devolvérsela. Pero algo cambió. No en él, en ella. El temblor desapareció. La respiración agitada se detuvo. Y cuando habló, ya no era la misma voz. Invencible. Una pausa. Lenta. Fría. Nombre muy pretencioso, para un muerto. Silencio. Issei se detuvo. Sin levantarse aún. Sus ojos se alzaron. Y la miraron. Directo. Pero ahora, lo que veía. No era a la misma chica. Guuma Amano sonreía. Pero no con miedo. No con alivio. Sino con algo más oscuro. Más, real. Issei se puso de pie lentamente. No estabas en peligro. No era una pregunta. Era una conclusión. Guuma inclinó ligeramente la cabeza. Ara, qué rápido entiendes. Su tono era ligero. Pero cargado de intención. Entonces esto fue una trampa. Silencio. Y entonces, la sonrisa de Yuma se ensanchó. Por supuesto. El aire cambió. Se volvió pesado. Oscuro. Después de todo. Una pausa. No todos los que piden ayuda, la necesitan. Issei no retrocedió. No dudó. Pero algo dentro de él, se tensó. Porque esto, ya no era un simple rescate. Era otra cosa. Algo que su padre le había advertido. Algo que aún no comprendía del todo. Pero que ahora, tenía frente a él. Y mientras la noche parecía cerrarse, Issei entendió algo. Había entrado, en un terreno distinto. Uno donde no todo era lo que parecía. Y donde incluso, los salvados podían ser el enemigo.